Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar titulares. Las medidas neoliberales del gobierno argentino siguen afectando al sector industrial y a sus trabajadores. En año electoral, la industria manufacturera argentina tocó su nivel más bajo en los últimos 10 años. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la necesidad de crear una economía con mayor participación de la mujer, una economía con equidad de género. El Parlamento británico rechaza votar una vez más el acuerdo del Brexit de Theresa May, objetado la semana pasada, y le pide a la primera ministra hacer cambios sustanciales. Mientras tanto, la libra esterlina se derrumba por la incertidumbre. ¿Qué tal con América Latina en perspectiva? Damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Argentina. La crisis económica por la que atraviesa ese país sigue afectando directamente al sector de la industria y los trabajadores, que no pueden hacer frente al costo de vida y tampoco a los tarifazos del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Según datos oficiales, la industria manufacturera produjo en enero apenas un 56,2% del total de su capacidad, el nivel más bajo en los últimos 10 años. Todos los días cierran industrias o se suspenden por tiempo indeterminado sus trabajadores. Es por no poder enfrentar los tarifazos y los ajustes que implementa el gobierno de Mauricio Macri. Los propios datos oficiales indican que la producción industrial podría atenderse prácticamente con la mitad de las plantas, máquinas y personal actuales. Es muy claro que la baja del consumo tiene que ver porque no hay poder adquisitivo, porque no hay trabajo y porque las pymes han cerrado. El tema, cuando vos desmenuzás un poco los números, las bajas significativas del consumo en la gran mayoría, digamos, los dos puntos principales de la gran mayoría de la baja de consumo tiene que ver con la fruta y la verdura. O sea que la gente ya no es nada más que electrodoméstico, que es el tercer rubro que ha bajado significativamente, sino que aparte el problema es que no tiene para comer. El esquema financiero y la libertad de restricciones para importar que genera el actual gobierno redujo aún más el mercado interno disponible para la industria local, perjudicando en particular a las pequeñas y medianas empresas, que no les queda otra alternativa que cerrar. Preocupación, la situación es muy pero muy crítica, han cerrado muchas fábricas, hay otras que están en proceso de cierre ahora, muchos turnos suspendidos, mucha incertidumbre. La verdad que el gobierno que asumió en la Argentina en diciembre de 2015 hizo todo al revés de lo que tenía que hacer para que el país salga adelante, para que la economía salga adelante y para que los sectores productivos podamos generar algo virtuoso en la sociedad. En enero pasado los peores niveles de producción se registraron en el sector automotor, textil, metalmecánica, caucho y plástico. La inflación sumada a la devaluación, que empuja la recesión del mercado interno, pone en jaque una y otra vez a la cadena de comercialización y a las empresas que sobreviven y venden sus productos con muy bajo costo de ganancia. Yo creo que va a ser una crisis de no rápida resolución. Me parece que vamos a pasar un par de años dentro de esta situación, por dónde estamos y por dónde nos deja todo este esquema económico, ¿no? En febrero las ventas minoristas tuvieron una caída del 11,9%. Como las empresas no venden por el desplome del poder adquisitivo, no tiene incentivo para fabricar. El achicamiento de la producción en las plantas se profundiza, generando cierres, despidos y suspensiones masivas del personal. Más de 195.000 empleados industriales se quedaron sin su fuente de trabajo. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Ahora pasando a otro tema, la crisis económica y financiera del país también golpea el bolsillo de los adultos mayores a la hora de adquirir medicamentos. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina, la CEPA, por ejemplo, revela que actualmente algunos medicamentos esenciales cuentan con un alza del 257%, así como lo oye, 257%. La investigación detalla que entre mayo de 2015 y febrero de este año, el índice inflacionario en medicamentos en Argentina fue por encima del 560%. Ese porcentaje fue superior en comparación con la jubilación mínima, que en dicho periodo tuvo un incremento de 172%. El centro agrega que solo en el recién concluido mes de febrero, en promedio, los precios de los 50 principales medicamentos se incrementaron en un 3,7%.
Del Cono Sur pasamos ahora a Centroamérica. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó este lunes un tratado de libre comercio con Corea del Sur que entrará en vigor tan pronto Seúl finalice sus trámites internos. Alvarado dijo que dicho tratado se enmarca en la estrategia del país de procurar un mayor acercamiento con la región Asia-Pacífico. Afirmó que el acuerdo constituye una herramienta para promover mayores exportaciones, inversiones y también cooperación. Con el tratado, el 80% de los productos costarricenses podrán ingresar de inmediato libres de aranceles al mercado coreano, mientras un 16% sufrirá desgravaciones graduales y un 4% restante queda entonces excluido. Por su parte, el 68% de los productos coreanos, principalmente industriales, también gozará de cero tarifas arancelarias a la hora de ingresar al mercado costarricense. Un 27%, debo decir, se someterá a plazos de desgravación gradual y un 5% queda excluido. Y Colombia, las oportunidades de inserción al campo laboral se hacen cada vez más difíciles. De hecho, afectan principalmente a las mujeres. Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística revelan que el desempleo de mujeres jóvenes entre noviembre pasado y enero de este año alcanzó el 24,4%, unos 5,3 puntos porcentuales más que la tasa reportada en hombres en el mismo periodo. El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario refiere que una de las razones para la cantidad de mujeres y hombres que están desocupados es la desarticulación entre las necesidades del mercado laboral y la formación universitaria. Mientras tanto, expertos señalan que la desocupación en el caso de la mujer obedece a que las féminas se dedican al trabajo no remunerado en el hogar y al cuidado de otras personas en respuesta a la dificultad que tienen para hallar empleo. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso abrimos nuestro expediente económico. Hablamos de una economía con equidad de género, eso que tanta falta nos hace en la economía mundial. Ya venimos. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro expediente económico de hoy. Por muchísimo tiempo la economía ha sido una ciencia que ha estado diseñada y ajustada por y para los hombres. Pero con el pasar de los años se transforman las necesidades ciudadanas y sus perspectivas. Y con ello entonces llega, como debe ser, la integración de la mujer a la toma de decisiones en la economía. Si bien se ha visto una mejora significativa en la participación de las mujeres, aún falta mucho camino por recorrer. La equidad de género en las políticas económicas sigue siendo hoy una asignatura pendiente. El mundo en el que vivimos se caracteriza por sus marcadas desigualdades. Datos de Oxfam aseguran que ningún país está haciendo lo suficiente para reducir las brechas. En 2017, 8 de cada 10 dólares generados en el planeta fueron a parar en las manos del 1% más adinerado de la humanidad, cuya fortuna creció en 762.000 millones de dólares, mientras la mitad de la población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo. Disparidades que incluso alcanzan temas de género. En 1997, en América Latina, el 15,8% de los hombres no tenía ingresos y las mujeres sin ingresos alcanzaban al 47% de la región. Para el año 2016, el porcentaje de hombres se redujo a 12,5% y el de mujeres a 29,7%. Si bien la brecha entre hombres y mujeres que no reciben ingresos se redujo de 31,2% a 17,2%, tanto la brecha como el porcentaje de mujeres que dependen de ingresos ajenos sigue siendo muy alto. Ahora bien, desde el CELAC aseguran que para comprender la persistencia de las desigualdades de género en el actual sistema económico es preciso examinar también la relación patriarcado-capitalismo. La primera condición necesaria para la acumulación y el funcionamiento mismo del sistema económico es la reproducción de la fuerza de trabajo, lo que implica también el nacimiento, crianza y educación de los niños.
Y es ahí precisamente en los hogares y no en el Estado ni las empresas, las mujeres quienes asumen directamente el costo de esto, y dentro de los hogares son de hecho las mujeres quienes realizan la inmensa mayoría de estas actividades que además no son remuneradas. En México, por ejemplo, en 2014 las mujeres dedicaban 54 horas a la semana a labores no remuneradas, principalmente quehaceres domésticos y de cuidado, mientras que los hombres dedicaban cerca de 20 horas. En Costa Rica, en 2011, las mujeres dedicaban cerca de 52 horas semanales a las labores no remuneradas, en tanto que los hombres poco más de 21. En Perú, ellas dedicaban en 2010 cerca de 40 horas semanales a trabajos no remunerados. Los hombres, cerca de 16 horas. Esto según datos de la CEPAL. Mientras ellos dedican más tiempo a los trabajos pagos, ellas son quienes realizan las tareas no remuneradas del hogar, que van desde limpiar o cocinar a cuidar niños y adultos mayores o personas discapacitadas. Tan solo en Argentina, según el INDEC, 9 de cada 10 mujeres hacen tareas domésticas, mientras que solo 6 de cada 10 hombres las realizan. En la Unión Europea, 25% de las mujeres alega que las responsabilidades de cuidados y otras tareas de índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, en comparación con 3% de los hombres. Así como entre hombres y mujeres no hay igualdad, entre las mismas mujeres tampoco. Las rurales, por ejemplo, dedican en promedio más tiempo que las urbanas a los trabajos domésticos. Aunque estas labores son imprescindibles e ineludibles para que la sociedad funcione, suelen ser menos valoradas social y económicamente respecto al trabajo pago. Son invisibilizadas y denigradas por el capitalismo. Ese trabajo doméstico cae en una especie de limbo, tanto para la teoría económica, las políticas públicas y las estadísticas, como para nuestras propias ideas respecto de qué es y qué no es el trabajo. Su valor monetario solo aparece cuando estas tareas son tercerizadas, sea en centros de cuidados, jardines maternales, geriátricos o en un servicio particular, empleadas domésticas, enfermeras o niñeras. Y es que por lo general son consideradas actividades no económicas, no solo en los textos de economía, sino también en el propio sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que incluye el Producto Interno Bruto de un país. Muchas veces no es reconocida la mujer como trabajadora y por lo tanto no recibe aportes para la pensión ni obra social. Algunos países han avanzado en reconocer a estas mujeres como jefas de hogar, permitiéndoles el acceso a una jubilación y un ingreso mínimo, pero a nivel regional es mucho lo que falta por avanzar. Sin embargo, dicen desde la CEPAL que si estas actividades no remuneradas realizadas por la mujer, dedicadas casi en su totalidad a quehaceres domésticos y de cuidado, fuesen consideradas en las cuentas nacionales, equivaldrían al 18% de la renta nacional en el caso de México, al 11,5% en el caso de Costa Rica y al 14,1% en el caso de Perú. Las mujeres aportan a la economía mundial cerca de $10 billones en trabajos de cuidado no remunerados. La acumulación del capital, característica básica del sistema económico en que vivimos, se alimenta enorme y gratuitamente de este trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar. Datos de la Organización de Naciones Unidas afirman que en el mundo los salarios de las mujeres son en promedio 24% inferiores a los de los hombres, y esto no necesariamente se debe a menores niveles de esfuerzo, dedicación o formación. En América Latina, las mujeres en el área urbana que trabajan a tiempo completo ganan en promedio apenas el 84% respecto a lo que ganan los hombres. En España, las mujeres a partir de los 30 años cobran un 10% menos que los hombres. Pasados los 40, la diferencia sube al 15%. Según el Informe Mundial de Salarios 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, el ingreso mensual de una mujer peruana es 21,2% menor que el sueldo de un hombre. Una brecha que también se hace presente si lo trasladamos al tema de la maternidad. Una mujer peruana con hijos recibe un salario con 12,9% menor que otra que no es madre, mientras que el hombre peruano con hijos recibe un sueldo 5,9% más alto que aquellos que no tienen niños. Ahora bien, en conclusión, hay que tener claro que la economía de los países sale perjudicada cuando una parte importante de la población no puede competir en igualdad de condiciones ni desarrollar todo su potencial. No hace falta analizar los datos para darse cuenta que es imperante asumir cambios profundos en la organización socioeconómica, por ejemplo, en la división del trabajo y los espacios, desmontar también el monopolio masculino del dinero y de los bienes económicos.
Con esta información hacemos una segunda pausa. Aquí en Impacto Económico, al regreso revisamos Economía 360, volvemos a hablar del Brexit. El Parlamento británico le rechazó a la primera ministra Theresa May que vuelva a asumir o a presentar su propuesta de acuerdo del Brexit para una nueva votación. ¿Por qué? La explicación a la vuelta le decimos. En Economía 360 hablamos hoy del Brexit. Nuevamente, el presidente del Parlamento británico, John Bercow, rechazó este lunes la opción de una tercera votación sobre la misma propuesta del Brexit de la primera ministra Theresa May con Bruselas. Bercow dijo que May no puede someter a votación la misma propuesta que fue rechazada ya la semana pasada e instó a la primera ministra a realizar cambios sustanciales en la propuesta del Brexit si es que ella espera que el Parlamento la lleve a votación. Las palabras de Bercow provocaron una caída del 0,62% de la libra esterlina frente al euro y de 0,52% ante el dólar. Expertos consideran que la declaración de Bercow aleja la posibilidad de que se apruebe próximamente un pacto del Brexit, la opción que desean los mercados y también el mundo empresarial. Si el gobierno desea presentar una nueva proposición que no es ni igual ni sustancialmente igual a la dispuesta por la Cámara del 12 de marzo, esto estaría completamente en orden. Lo que el gobierno no puede hacer legítimamente es volver a presentar a la Cámara la misma proposición o sustancialmente la misma proposición que la de la semana pasada. Y por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que valía la pena dar más tiempo al Reino Unido para llegar a un acuerdo sobre su salida de la Unión Europea, aunque cuestionó una larga extensión del Brexit porque a su juicio complicaría las cosas. Antes de que lleguemos a un Brexit difícil, vale la pena tener otra oportunidad en lugar de solo discutir sobre lo que significa un Brexit difícil, es decir, muchas desventajas para ambas partes. Lo cierto es que se complica el panorama y parecería ser que a todas luces Reino Unido no estará listo para poder salir de la Unión Europea el próximo 29 de marzo como está estipulado en un inicio. Pasando a otro tema, las autoridades chinas ponen en marcha múltiples medidas para estabilizar sus relaciones macroeconómicas y hacer frente a las incertidumbres generadas en el mercado exterior. En una conferencia nacional sobre importaciones y exportaciones, el ministro asistente de Comercio chino, Ren Hongbin, aseguró que harán un mayor esfuerzo para diversificar los destinos de sus exportaciones y optimizar la estructura del mercado. Precisó también que el desarrollo del comercio exterior de China se enfrenta actualmente a un entorno de mayor incertidumbre y riesgos. Entre las medidas están el aumento de las importaciones y mejorar su estructura, impulsar el comercio transfronterizo y optimizar el nivel de facilitación comercial. El comercio exterior chino de mercancías alcanzó un máximo histórico de 30,51 billones de yuanes, un aumento interanual de 9,7% el año pasado. Y ahora Rusia continúa su proceso de desdolarización. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las inversiones en los bonos gubernamentales estadounidenses por parte de Moscú están experimentando un proceso de desaceleración significativa. Desde inicios de este 2019, Rusia invirtió 13.180 millones de dólares en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, 36 millones menos que en diciembre del año pasado. De estos, 6.322 millones de dólares se destinaron a los bonos de largo plazo y 6.858 millones a los de corto plazo. Para 2018, Rusia tomó medidas de desdolarización que implican una reducción drástica de sus inversiones en valores con esa moneda. En agosto, también cayeron hasta 14.000 millones de dólares, un hecho que implicó que Moscú abandonara la lista de los 33 mayores tenedores de deuda pública de los Estados Unidos. Y la Agencia Nacional de Petróleo y Gas de Angola prevé la licitación de unos 55 bloques petroleros en aguas profundas y en tierra firme.
El ministro de Recursos Minerales de Petróleo, Diamantino Acevedo, dijo que además de la licitación de bloques, también prevén la continuación de los estudios en las cuencas interiores. Todo esto en el marco del Plan Estratégico de Explotación y Licitación de Nuevos Bloques Petrolíferos hasta el año 2022. Asimismo, informó que se realizará la privatización de 54 empresas relacionadas con la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola, mejor conocida por sus siglas Sonangol, después de que concluya la reestructuración de la corporación, que busca ser más competitiva y también más rentable. Bien, momento de revisar los indicadores petroleros al inicio de la jornada de esta semana laboral y al cierre de la jornada de este lunes, debo decir. Iniciamos con el barril intermedio de Texas. El WTI marca hoy 59,14. Se encuentra al alza con 1,25% en comparación con la jornada anterior. Revisamos entonces el barril del Brent de referencia en Europa, $67,66. También se encuentra al alza con 0,93% en comparación con la jornada última. Y el crudo venezolano se ubica hoy en 407,45 yuanes. El precio sigue estable para el crudo venezolano. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.